tengo una idea para esta solución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? Iniciado, como digo, por don Enrique, pues nosotros preguntamos por los problemas y les preguntamos por las ideas, escogemos aquellas que nos parecen más promisorias y les preguntamos qué necesitan para desarrollarla. Y en general nos dicen, pues necesito una persona que sepa de esto, de aquello, lo otro, y los llevamos 15 días a incubar esa idea con gente voluntaria que dice, a mí me gusta esta idea, yo soy ingeniero de sistemas, esta persona necesita un ingeniero de sistemas, yo quiero ir voluntariamente por 15 días a tratar de desarrollar esta idea. Y hemos hecho eso ya, creo que llevamos alrededor de 17 laboratorios de innovación social iberoamericanos, y a raíz de eso hemos desarrollado otras cosas. Pero déjenme contarles, tenemos poco tiempo, pero pasen por favor, todos los amigos, por favor, adelante. Adelante, hola, hola, hola. Hola. Deben contarles 3 ideas para que ustedes entiendan, porque yo les voy a confesar una cosa. Cuando yo llegué a la CEGIP, no entendía de qué se trataba esto, porque no es de mi generación, ¿verdad? Estas son innovaciones, estas son las nuevas instituciones de los jóvenes que nosotros no conocemos, que están pasando debajo de nuestro radar. Y nosotros no sabemos muy bien cómo es que tenemos que apoyarlos y cuáles son las plataformas que tenemos que tener ahí, los espacios para que abiertos, como bien decía Susana, como bien decía Carlos, para que ellos puedan participar. Pero déjenme contarles 3 cosas que me hicieron entender. En el laboratorio de Río había un muchacho biólogo que trabajaba en el Ministerio de Salud de Brasil. Y él creía que la lucha contra el dengue se estaba haciendo mal, porque duraba mucho tiempo. Cuando alguien les decía que parecía que había un criadero de mosquitos de dengue en no sé dónde, tardaban un tiempo hasta recibir la información, hasta mandar un equipo para ver si había un criadero de dengue y después decidir qué iban a hacer para resolverlo. Entonces él quería desarrollar un app georreferenciado para que la gente le tomara una foto al criadero de dengue y de una vez se recibiera donde había que recibirlo y pudieran mejorar muchísimo su acción. Una cosa bastante sencilla, parece muy lógico hoy en día, pero no se hacía así. Bueno, en ese laboratorio él desarrolla una primera posibilidad de hacer eso con la gente que llegó ahí y nosotros lo ponemos en contacto y ahí Gonzalo tal vez debemos hacer más cosas en común, lo ponemos en contacto con gente que desarrolla proyectos y la Fundación Fiocruz, que es la fundación más importante de Brasil, decide incubar el proyecto y llevárselo a la fundación. Y hoy en día ese proyecto donde se está desarrollando es en la Organización Mundial de la Salud, porque ellos consideran que este es una posibilidad para el mundo entero. Fíjense en lo importante. ¿Por qué? Porque el dengue también es el mosquito, también trae el vector del chikungunya y del Zika, que son problemas enormes hoy en día en muchos de nuestros países. Ese es un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo que me gusta contar es que fuimos al primer laboratorio de innovación social por la paz que hicimos en Pasto, Nariño, en el postconflicto de Colombia. Uno de los proyectos más innovadores, ¿cuáles fue? Muchachos de España y de Colombia que se ponen de acuerdo porque hay un problema muy grave en Nariño. ¿Cuál es? El de las prótesis. ¿Por qué el de las prótesis? Porque está lleno de bombas unipersonales, de minas unipersonales que le han quitado los miembros pues, a mucha gente de la población. Pero las prótesis son muy caras y la gente no las puede pagar. Entonces esta gente desarrolla una metodología con una impresora 3D para darle prótesis a la gente que son 600 veces más baratas que en el mercado. Y se las hacen a cada uno de ellos. Ahí mismo probaron una prótesis para una niña que había perdido su brazo y para un campesino que había perdido los 2 brazos, ¿no? Entonces, eso lo desarrollan en el laboratorio de Nariño. Y el tercer ejemplo es un indígena que nos dice, es que vamos a perder nuestra lengua porque no podemos digitalizarla. Ah, ¿y por qué no la pueden digitalizar? Ah, porque no tenemos teclado.
no hay un teclado en la lengua indígena de Claro, entonces no puede digitalizar su lengua. Bueno, en el laboratorio en Colombia se desarrolla un teclado indígena y hoy en día el Ministerio de Cultura de Colombia está haciendo eso para todas las lenguas indígenas que tiene un problema de que se están perdiendo porque no las pueden digitalizar. Bueno, esos son los ejemplos, son 3 ejemplos, podría darles muchos más, pero donde ese tema de cuáles son los problemas se pone también en contacto de cuáles son algunas de las ideas originales para resolver ese problema. ¿Qué nos falta? Lo que decía Gonzalo, falta poder comunicar eso con la gente que puede financiar e incubar los programas o los académicos o los expertos que además hagan de eso, ¿no?, una cosa a escala y no solo una anécdota pequeña dentro de la comunidad. Además, hicimos un mapeo de iniciativas de innovación ciudadana en el territorio, en 32 ciudades iberoamericanas, para ver qué pasaba, qué estaba pasando ahí de eso que no estamos viendo, para visibilizarlo. Bueno, 5.000 iniciativas, nos encontramos 5.000 iniciativas en 16 países, 32 ciudades, y lo que hicimos que fue hacer una red de centros de innovación que tienen estas características hechas por los jóvenes, y estamos financiando para que se visiten unos a otros, para que efectivamente se cree una masa crítica dentro de ello. Estas son algunas de las fórmulas que estamos usando para tratar de ver si con más emprendimiento y más espacios para el talento y las ideas podemos también ayudar a esa tendencia que les decía anteriormente del tema de la desigualdad. Segundo tema, lo decían ustedes, las empresas tienen que cambiar. Ponían ustedes el ejemplo de Iberdrola, es un magnífico ejemplo. Iberdrola tiene uno de los programas de conciliación familia-trabajo mejores que yo conozco. Bueno, y ese va a ser un gran tema para el tema del mercado del futuro, del empleo del futuro y el tema de la desigualdad. La conciliación familia-trabajo va a ser un tema fundamental, porque hay un tema de horarios, hay un tema de cuidados, hay un tema en los cuales tenemos efectivamente que hacer mucho más de lo que hacemos. Y entonces ha surgido esta idea del cuarto sector. Aquellas empresas que no solo quieren maximizar ganancias, sino que quieren internalizar los objetivos de desarrollo sostenible. Quieren tener ganancias, pero también quieren ser socialmente responsables y ambientalmente responsables. IKEA acaba de anunciar que para el 2030 no va a producir nada de dióxido de carbono en nada de lo que haga IKEA y que va a usar solo materiales reciclables. ¿Por qué están haciendo eso las empresas? Porque tienen que alinearse con los valores de los consumidores, porque los consumidores están cambiando sus valores y ellos van a tener que alinearse con los valores. Esto es una gran oportunidad para los objetivos de desarrollo sostenible, porque no podemos seguir haciendo cosas antes del mercado y después del mercado. Antes del mercado hacemos educación y salud, después del mercado tratamos de redistribuir, pero si el mercado sigue produciendo un resultado tan inequitativo, esas cosas que estamos haciendo ya no van a ser suficientes. Y por lo tanto hay que hacer cosas en el mercado. Y aquí mi último comentario para cerrar, porque ya estamos tarde, y es que para los ODS necesitamos las alianzas. Necesitamos que todos los actores participen de esta agenda. Necesitamos internalizarlo en la sociedad civil, en las universidades, en las empresas, en los gobiernos. Esta no es una agenda del sector público, esta es una agenda multiactor y multinivel, y en este momento, y con esto cierro, esta es la única narrativa positiva que tenemos hoy en día en el mundo. El resto de las narrativas son polarizantes, son de choque, son de proteccionismo, son de nacionalismos. La única agenda que tenemos que nos invita a una colaboración verdadera a nivel global son los objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que todos, y la innovación forma una parte esencial de ella, tenemos una responsabilidad de llevarla adelante, de volver a revitalizar nuestro compromiso con esa agenda, y esa agenda es imposible si no hay mucho más innovación en nuestros países, y ojalá que sea para distribuir mejor los beneficios de este mundo maravilloso que se presenta ante nosotros, pero que también tiene tantos riesgos. Muchas gracias.
Bueno, y ahora llega el momento de la clausura de esta jornada, de estas interesantísimas jornadas. Quería darle las gracias a todos los que han sido ponentes a lo largo de la mañana. Han sido debates muy interesantes, muy intensos. Lo ha cerrado brillantemente Rebeca Grispan en su última intervención con la pasión que le pone a todo lo que hace y con la ilusión y el optimismo que siempre nos demuestra. Así que muchísimas gracias, Rebeca. Llega la hora de la clausura. Me han pedido que en nombre de Telefónica haga la presentación de nuestro ponente invitado y el que va a hacer la clausura de la jornada, que es don Ángel Gurría. Y encantada además de hacerlo porque es un viejo amigo, Ángel. Es un amigo de hace muchos años, ha tenido la amabilidad de responder a la invitación que le ha hecho también su grandísimo amigo Enrique Iglesias, pero nosotros nos sentimos muy honrados porque lo tenemos aquí en el espacio de Telefónica. Todos ustedes lo conocen, pero me van a permitir que diga algunas palabras sobre el señor Gurría. Ángel Gurría es el políglota, el hombre internacional por excelencia. Yo lo conocí hace muchos años, nos conocimos hace muchos años, pero ha sido ministro de Hacienda de México, su país, ha sido ministro de Relaciones Exteriores de México y desde hace más de 15 años está al frente de la OCDE. Y tengo que decir que en los últimos años en el que él ha tenido la responsabilidad de la OCDE, le ha dado un vuelco a la institución. Ha hecho una OCDE más inclusiva con la incorporación de nuevos países, entre otros los últimos. El último ha sido Colombia, pero el anterior había sido Chile por incorporación de países de América Latina. Ha hecho de la institución una referencia de los organismos de gobernanza económica internacional más relevantes del mundo, donde participa en las reuniones del G7, donde participa en las reuniones de la APEC, participa en las reuniones más importantes a nivel internacional en el mundo. Está muy focalizado en los temas de educación, pero también ha puesto un acento muy especial en los temas de equidad, en los temas de género, los temas de igualdad, que tienen una especial importancia hoy día. Y tiene una preocupación fundamental que tiene que ver con la lucha contra la corrupción, con la gobernanza democrática, con la gobernanza institucional. Es decir, para nosotros es un gran honor conocer sus puntos de vista sobre qué es lo que está ocurriendo hoy, qué es lo que está pasando hoy, todo lo relacionado con la innovación gubernamental, pero sobre todo con la larguísima experiencia que le acredita y con la que llega hoy aquí. Por eso les repito, es un gran honor, un grandísimo honor contar con él en nuestro espacio, contar con él en la clausura de esta jornada y poder además contar con él como amigo, como creemos que podemos contar desde nuestra institución, desde Telefónica. Así que, querido secretario general, tuya es la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias a Trinidad Jiménez por la muy generosa presentación. Me da mucho gusto participar en este cierre de la sesión del Consejo Iberoamericano para la Competitividad y la Productividad. Seguramente ha sido un encuentro muy útil, muy productivo. Yo ayer participé en alguna cena con algunos de los participantes en donde discutimos algunos de los temas de más actualidad, pero quisiera además agradecer a los Enríquez de América, aquí a Enrique Iglesias y Enrique García, los hablo en orden de aparición. Los felicito por la convocatoria, muy especialmente por la relevancia de los temas y nuevamente Trinidad, muchas gracias a Telefónica por su invitación y su apoyo. Estamos viviendo cambios
con una rapidez y una fluidez excepcionales. Ya se ha vuelto esto casi un cliché. Vivimos en sociedades conectadas, las fronteras entre los mundos digital, físico e incluso biológico son cada vez más difusas. La transformación digital tiene el potencial de estimular la innovación, fomentar la eficiencia, mejorar los servicios y hacer que el crecimiento sea más incluyente y más sustentable. Como mencionaba Rebeca hace un momento, ella cerró diciendo que aprovechemos al máximo el potencial que nos ofrece el avance tecnológico y de alguna forma contrarrestemos o compensemos los riesgos y las amenazas que representa. Muchos países iberoamericanos ya están implementando políticas de gobernanza digital. Entre 2003 y 2016, el índice de la ONU sobre gobierno electrónico en América Latina pasó de 0,44 a 0,53. Estamos hablando aquí de una escala del 0 al 1. Quiere decir, ya pasó la mitad. Mientras que el índice de participación electrónica aumentó del 0,24 al 0,52. ¿Se dan ustedes cuenta de la velocidad relativa? En un caso, gobierno electrónico avanzó, digamos, 20%, y en el caso del tema de la participación electrónica, más que se duplicó. Además, los países están tomando medidas para modernizar sus servicios públicos, hacerlos más modernos, más digitales, más funcionales, acercarlos al ciudadano. Tenemos proyectos como País Digital en Argentina o Chile Atiende. Pero los beneficios de la digitalización van de la mano de nuevos desafíos que nos plantean cuestionamientos importantes sobre empleos, habilidades, la privacidad y la seguridad. Y es que no asistimos a una época de cambio, sino a un cambio de época. El impacto de la digitalización en los temas fiscales no es solo un tema técnico. Uno de los desafíos más importantes es el impacto de estas nuevas tecnologías en nuestros sistemas impositivos y en nuestras políticas tributarias. Los nuevos modelos comerciales requieren mayor transparencia sobre cómo y dónde se crea el valor, así como el beneficio que se debe gravar en cada jurisdicción. No debemos olvidar que los impuestos son la columna vertebral del contrato social, el sustento del proyecto de la cosa pública, del bien común. Quizá tras los desacuerdos técnicos, estas discrepancias técnicas reflejan divergencias sobre qué tipo de sociedad y finalmente qué tipo de mundo queremos, en qué tipo de mundo queremos vivir. Mejorar los servicios públicos requiere dar un impulso a la recaudación fiscal, que en promedio en América Latina se encuentra en el 23% del PIB, por debajo del 35% de la OCDE. ¿Y para qué les platico de los que tienen la medalla de oro y la medalla de plata en la OCDE, ¿no? Francia, Dinamarca, etcétera, que van más allá del 50%? No es el modelo al que estamos buscando, pero en América Latina estamos todavía 50% por debajo del caso de la OCDE en promedio, que incluye a todos, incluye a Estados Unidos, donde es muy bajo el número, en México, donde es muy bajo el número, en fin. La ausencia de normas internacionales claras genera el riesgo de que surjan vacíos legales y conflictos entre los distintos marcos regulatorios, sobre todo ante la complejidad del reto. Con el fin de incrementar la coordinación tributaria internacional, la OCDE
y el G20, impulsamos el proyecto de lucha contra la erosión de la base imponible y el traslado de los beneficios. Es conocido como BEPS, en inglés es Base Erosion and Profit Shifting. Y también el proyecto que se llama intercambio automático de información sobre temas fiscales relacionados con cuentas financieras. Y debo decirles con mucha satisfacción y mucho orgullo que solamente por este tema del intercambio automático de información sobre impuestos, ya los países han recibido más de 92,000 millones de euros, o sea, más o menos 110,000 millones de dólares que no tenían previsto recibir, que no estaba planeado recibir. ¿Y por qué? Porque conforme fuimos avanzando y más países se incorporaban y más países suscribían los compromisos y más países se comprometían a empezar el proceso, más gente de esos países sentía que, quizá mi nombre finalmente va a acabar en el escritorio del señor de los impuestos. Y entonces decían, iban ahí donde el señor de los impuestos y decía, oiga usted, en el hipotético caso de que un hipotético ciudadano de este país hubiese creado una hipotética cuenta en un hipotético paraíso fiscal, ¿qué podríamos hacer? Y bueno, pues le decía el director de los impuestos, pues hipotéticamente lo podría meter en la cárcel ahora. O cambiarle el uniforme por uno así con unas rayas. Pero finalmente lo que quiere el recaudador de los impuestos no es meter a la gente a la cárcel, lo que quiere es que la gente pague impuestos. Claro, habrá que tomar algunas decisiones ejemplares para estimular la imaginación de los pagadores de los impuestos, pero finalmente de lo que se trata es de que todos cumplan. Entonces, estos 92,000 millones de euros que ya se han pagado de extras no previstos, de que la gente ha ido con el director de los impuestos y le dice, oiga, ¿cómo me pongo al día? Y los que han creado unas ventanas de oportunidad para poderse regularizar. Y esto lo hemos hecho a base de un sistema de transmisión de información, por cierto, imposible sin innovación y sin digital y sin sistemas de interconexión, pero un sistema masivo basado en la OCDE que nos costó unos pocos millones crear y que hubiera costado cientos de millones si lo hubiéramos tenido que crear en los 140 países que están participando. Lo importante es que en septiembre pasado, esto ya está sucediendo, se empezó a transmitir e a intercambiar información y entre 50 y tantos países y que a partir de septiembre de este año otros 60 o 70 países se van a incorporar al proceso. Es decir, no habrá dónde esconderse. Y cuando estamos hablando del BEPS, del Base Erosion and Profit Shifting, estamos hablando de que ya hay 116 jurisdicciones que se han adherido. El pasado mes de marzo presentamos un informe a los ministros de Finanzas del G20 sobre los desafíos fiscales derivados de la digitalización. Recuerden que no estamos hablando de cómo ponerle impuestos a las empresas digitales. Estamos hablando de cómo ponerle impuestos a un mundo cada vez más digitalizado. Todo se digitaliza y por lo tanto, ¿cómo le sigue uno la pista a estos procesos de digitalización para mantener la unidad y la integridad de los impuestos? ¿Por qué? Imagínense ustedes al ministro de Finanzas que lo que está viendo es que la base fiscal se le está haciendo chiquita, cada vez menos, porque todo está en el éter, todo está por ahí flotando en alguna parte y dice uno, bueno, tradicionalmente, ¿cuál era la base para poder cobrarle impuestos a una empresa? Pues que estaba ahí, que tenía una oficina, que tenía un edificio y que tenía actividades básicas en el país. Ahora resulta que
la oficina está en Vancouver o en China o en Qatar, no importa. Pero resulta que hacen negocios en el país. Y entonces, ¿qué sucede? Que todas las reglas de transfer pricing y de arm's length y todas las cosas que aprendimos a lo largo de toda nuestra vida sobre cómo grabar ya no sirven para nada. Porque además solo hay un Google, solo hay un Amazon y solo hay un... Entonces, lo comparable, pues no hay comparables. Otra vez, las reglas se nos rompen, se nos desaparecen y el piso se nos mueve y entonces tenemos que estar desarrollando total y completamente nuevas reglas para poder hablar de un mundo que cada vez es una mayor parte de la economía. Es decir, tenemos unos problemas de conflicto entre el mantenimiento de la base fiscal de los países en el mundo entero y, al mismo tiempo, no desalentar la innovación y no desalentar el progreso tecnológico para precisamente capturar la mejor parte del mismo, como mencionaba Rebecca Greenspan hace un momento. BEPS está ayudando a gravar a las empresas multinacionales de manera más efectiva y el potencial es de recuperar hasta 240,000 millones de dólares por año que hoy las empresas multinacionales o no están pagando o simplemente están pagando una cantidad menor en virtud de la construcción legal, formal, de la utilización de los diferentes medios que creamos, pues casi, yo diría, desde la Liga de las Naciones, porque lo que hicimos fue preocuparnos tanto por evitar la doble tributación con las empresas, que creamos un perfecto caso de doble no tributación. Y no queremos ninguno de los dos extremos, por supuesto. Lo que queremos es que todas las empresas paguen pues la parte que les toca por la actividad que llevan a cabo. Yo les quisiera decir que estos son unos cambios dramáticos, estos son unos cambios que jamás nos hubiéramos imaginado. Imagínense ustedes que hoy todos los países están reportando las cuentas que se hacen y todas las empresas estarán pagando la parte que les toca y vamos a tener información de país por país de cómo se dividen las utilidades de todas las empresas, inclusive de las más grandes del mundo, y pues que esto no hubiera sido posible sin un esquema fundamental de cooperación internacional que dio, digamos, que nació, al que dio lugar la crisis. Porque nosotros, les debo confesar que habíamos estado intentando hacer esto 12 años antes de la crisis. Y luego pasó la crisis. Y sin el apoyo del G20 no hubiéramos podido avanzar. Pero además se generaron dos tipos de problemas que nos ayudaron mucho. Primero, todos los países necesitaban el dinero. Y entonces los que defendían a sus propias empresas estaban necesitando el dinero. Y entonces dijeron, vamos a cobrarles a todos, a los ciudadanos, pero también a las empresas. Y segundo, se volvió absolutamente inaceptable políticamente en la crisis que un individuo que ganaba 3 o 4 salarios mínimos, un miembro de la clase media naciente, etcétera, estuviera cautivo y pagara los impuestos y pagara 20%, 25% del ingreso y que los más ricos estuvieran en los paraísos fiscales y no pagaran nada. Pero además, que la pequeña y la mediana empresa de nuestros países, cautiva dentro de las fronteras, pagara la tasa de impuestos debida, mientras que las más grandes empresas del mundo se escapaban de estas obligaciones y creaban una asimetría enorme desde el punto de vista de las obligaciones fiscales. Y esto no solo creaba un problema de injusticia, digamos, de facto, sino que además creaba un enorme, pues, yo diría, enojo. Como dirían aquí en buen castellano, estaban todos muy cabreados, ¿no? Estaban muy enojados. ¿Y qué pasa? Que se enoja la gente
y se enojan las empresas y se enojan y hay un enojo tremendo y entonces empiezan a pasar todos estos resultados electorales que estamos viendo en tantos países, sobre todo aquí en Europa, y que no nos deben de extrañar porque están relacionados directamente con el hecho de que la gente, primero, no está recibiendo los servicios que merece o que cree que merece, y en segundo lugar, porque está siendo discriminada y por lo tanto reaccionan de manera muy enérgica en contra de esta sensación. Son épocas de enormes cambios, decíamos, pero también de grandes oportunidades de mejora. Frente a los cambios, los ciudadanos esperan sectores públicos capaces de adaptarse rápidamente a sus necesidades, sectores con una gobernanza más digital, más abierta, pero también más participativa, más incluyente. Las empresas demandan que les faciliten su trabajo, que el terreno no se desnivele frente a la competencia y que se aliente el aumento de la productividad. La productividad, uno de los grandes retos de hoy en el mundo entero, tanto desarrollado como en desarrollo. La revolución digital está impactando con esta palabra disruptiva, que ahora ya adoptamos en el español, ¿no? Y que normalmente uno decía en inglés es disruptive, y eso quería decir que alguien estaba haciendo mucho lío y que era un desorden y que rompía todo y ahora la palabra disruptive es la más fuerte argumento de venta, ¿no? Se ha vuelto una virtud enorme ser disruptive. Entonces, son disruptive, ¿no? En la forma de comercializar bienes, de servicios, incluso en algunos casos, pues eliminando las fronteras entre ambos conceptos. Bienes y servicios, ya no está tan claro de qué se trata. Yo les decía hace 2 días que estaba yo en Alemania, presentamos el informe económico de Alemania y decía yo que Alemania no exporta carros, exporta code with wheels. Bueno, es cierto, la mayor parte del valor agregado de los autos alemanes está en la parte de escribir code. Y luego le ponen unas ruedas y unos vidrios y hace un auto. Y por supuesto que estamos hablando aquí de cómo avanzar todo el tema del progreso tecnológico, cómo difundirlo, cómo absorberlo y cómo mezclar el tema de manufactura con servicios. Porque ¿qué pasa? Los alemanes tienen la más alta productividad en materia de manufacturas, pero resulta que les falla la productividad en materia de servicios. Y ahora resulta que la mitad del valor agregado de sus exportaciones de manufacturas son servicios. Y entonces, si no tienen atención de cuidar el tema de los servicios, les va a fallar la exportación de las manufacturas, que es su fuerte. Y entonces estamos ahí con un ejemplo clarísimo de que la sinergia entre los bienes y los servicios pues cada vez se borra más, ¿no? La frontera cada vez se borra más y que si no se tiene cuidado de ambos se puede perder la competitividad en ambos. Estamos hablando también de que esta pues, eliminación de fronteras entre las palabras y entre los conceptos, también le está pasando lo mismo a las administraciones tributarias, ¿no? Tienen la misma confusión. Por ejemplo, los servicios de plataforma están creando importantes industrias que en el pasado ya existían a pequeña escala, el alquiler de la habitación o el estacionamiento, que demandan especial atención de parte del sector público, la uberización, el B&B, todo lo que quieran ustedes. Ahora, por supuesto, es cómo lo trata el de los impuestos, cómo le hace, por dónde empieza. Los gobiernos deben cumplir con las prioridades de la hora, pero estar en permanente vigilia frente a los cambios que marcarán el mañana. Se requiere de gobiernos digitales e innovadores que impulsen el cambio y que lo orienten. El camino hacia un sector público digitalmente transformado no es, por lo tanto, fácil de navegar. La recomendación de la OCDE sobre estrategias de cambio digital guía a los países para pasar de una perspectiva de gobierno electrónico principalmente centrada en la digitalización de los trámites, de la tramitología, del red tape,
a un objetivo más ambicioso de gobierno digital, donde las tecnologías facilitan la transformación de la administración pública, como un enfoque que sí centrado en los datos, centrado en la información, pero fundamentalmente concentrado en el servicio a las personas. La buena noticia es que el cambio hacia el Estado permanentemente digital, que permite el intercambio de información y el mejoramiento de los servicios, está ya sucediendo. A través del Foro sobre la Administración Tributaria de la propia OCDE, 50 administraciones colaboran para racionalizar y mejorar el cumplimiento tributario de estas plataformas. La obtención de información directa desde este tipo de plataformas ya está ocurriendo en países como Ecuador, Estonia, Finlandia o México, y los menciono así porque son de tan diferente naturaleza. En Eslovaquia, por ejemplo, se identificaron más de 500 millones de euros en impuestos al valor agregado que no habían sido pagados por muy dudosas razones en los últimos 2 años. Y en Ruanda, ¿no? Estamos hablando de, por un lado, Eslovaquia y por el otro lado, Ruanda, en los 2 años transcurridos desde la introducción de las cajas registradoras electrónicas, en 2013, el IVA recaudado sobre las ventas aumentó en un 20% al año. Los programas de nuestra iniciativa Tax Inspectors Without Borders, ¿no? Los inspectores fiscales sin fronteras, que estamos haciendo con el UNDP, con Naciones Unidas, ahí en la OCDE, han incrementado el ingreso fiscal, hemos invertido algunos decenas, algunos cientos de miles y hemos producido cientos de millones. Y esto no crean ustedes que es una academia para que vayan los expertos a estudiar ahí cómo cobran impuestos. Ahí resulta que lo que hacemos es que le pedimos prestado o contratamos a unos expertos fiscales auditores buenísimos, con mucha experiencia o ya retirados o que quieran cambiar un poco de vocación y de aires, y se van y se sientan con el director de los impuestos de Ruanda o de Kenia y a conversar con el cliente, con la multinacional. Y entonces, pues resulta que al señor le pagamos el hotel y le pagamos el viaje, y resulta que solamente de una buena conversación con la multinacional se da cuenta de que ya se le acabó el picnic, ¿no? Porque, bueno, pues ya le han identificado que efectivamente en los libros, ¿no?, han estado ahí jugando con los números y que tienen que pagar. Y a cambio de no ponerles demasiadas multas y demasiadas, pues otra vez se regularizan, y por eso es que ya llevamos muchos cientos de millones de ingresos en estos programas. Ya tenemos en este momento 33 programas en curso con igual número de países y está sucediendo, está pasando todos los días y nuevamente estamos usando en todos los casos estos mecanismos de innovación para poderlo lograr. Estamos hablando además de la creación de un observatorio de innovación del sector público que estamos promoviendo. Estamos hablando siempre, suponemos siempre que es Telefónica la que tiene que evolucionar, ¿no? Y que es la que tiene que estar, pero son los sectores públicos también los que tienen que evolucionar, porque además tienen que acompañar no solo la capacidad de cobrar impuestos, sino también la capacidad de dar servicios. Y ahí tenemos un observatorio de innovación que sostiene que el sector público debe tener la innovación como una actividad sistemática que respalde el funcionamiento del gobierno. Estamos trabajando además en un proyecto, ya llevamos más de 2 años, se llama Going Digital, que presentaremos a finales de este año, con un enfoque de toda la economía, todo el gobierno, toda la sociedad, para la formulación de políticas en la época digital. Así que, amigas, amigos, señoras, señores, la digitalización está produciendo cambios a una velocidad impresionante, cambios en nuestras sociedades, en nuestras economías,
por supuesto, en nuestros gobiernos, en nuestras regulaciones. Y esto, pues, dicen despacio que llevamos prisa. Y les quiero comentar muy brevemente que el tema de cómo gravar a las empresas o a la economía digital es hoy el tema más caliente que estamos discutiendo con Europa, con los americanos, con los japoneses, con los chinos. Acabamos de presentar un informe al G20, en donde, por cierto, pues participa España de manera muy destacada y muy importante, y les acabamos de decir en este informe sobre cómo gravar a la economía digital que no hay de ninguna manera ni estamos cerca de tener un consenso sobre cómo hacerlo. Y el problema es el siguiente: lo tenemos que hacer todos juntos, porque si no lo hacemos todos juntos es como el tema de los paraísos fiscales. Bueno, pues si uno sigue siendo paraíso fiscal, el dinero se va para allá, y el dinero se va para allá, y el dinero se va para allá. Pero si todos están bajo la misma norma o bajo los mismos principios, ya no hay dónde esconderse. Aquí tenemos ese problema, que hoy Europa ha dicho: queremos gravar a las empresas digitales. Y ahí sí es muy específico porque estamos hablando de 4 o 5 empresas. ¿Y por qué? Porque hay un imperativo político. La gente está exigiendo que hagamos algo sobre esto. Dice, bueno, pero pues para hacerlo muy bien y hacerlo de forma permanente quizá habría que pensarlo mucho y ponernos de acuerdo y que todo mundo lo haga. ¿Por qué? Porque bueno, si estamos hablando de empresas que son sobre todo americanas y chinas, alguna que otra alemana, qué sé yo, no sé, estamos hablando entonces de pues ponernos de acuerdo entre todos para que no vayan los otros a beneficiarse de que los de aquí sí cumplen y los de acá no tienen que cumplir, y por lo tanto es como cuando uno tiene regulaciones asimétricas, pues el que tiene menos regulación se beneficia y por lo tanto puede ofrecer servicios más baratos. Y entonces, ¿qué sucede? Pues que estamos en este momento con una presión enorme, y digo estamos yo, la OCDE, pero yo mismo voy a todas las reuniones, voy a Sofía, a la reunión de ministros de finanzas de la Unión Europea, y voy al G7, y luego voy al G20, y en todas partes dicen, bueno, es que ustedes prometieron tener un informe para el 2020. Dijo, no, yo no prometí, ustedes me pidieron que yo el 2020 reporte el informe final, mientras les voy dando informes de progreso. Dijo, es que no se puede. Para evitar que cada quien se vaya por su cuenta y por su lado, es importantísimo que por favor produzca usted el reporte en el 2019. Digo, bueno, pues es muy fácil, yo lo puedo producir mañana si ustedes se ponen de acuerdo. Pero si por un lado los franceses, que ni siquiera en Europa hay de acuerdo. Es decir, hay Irlanda públicamente, Luxemburgo públicamente, y Estonia públicamente, y Francia e Inglaterra, y todo, tienen diferentes puntos de vista sobre cómo hacer esto. ¿Qué grabar? ¿Cuál es la base? ¿Para qué? Se ha propuesto un 3% sobre el volumen de ventas, el turnover tax. Es una especie de excise tax, ¿no? Ni siquiera es un impuesto, es una especie como de impuesto al uso, no sé. ¿Por qué sobre las ventas brutas? Ni siquiera es sobre los beneficios. Pero ¿cómo se compadece esta solución con lo que podría ser la solución permanente para que no bloquee la solución temporal, la solución permanente en el momento en que la tengamos que adoptar? Bueno, pues es precisamente lo que hoy están discutiendo todos los ministros de Finanzas, y además se ha ido al nivel político, y entonces los líderes se reúnen en el G7 y también hablan de eso y se vuelve una parte del comunicado. Sobre este sí hubo consenso, por cierto, sobre el tema de pedirnos que nos apuremos un poco más. Nosotros en la OCDE continuaremos apoyando a los gobiernos para que desarrollen sectores públicos digitales e innovadores, con instituciones adaptadas a la realidad de nuestro tiempo. Es nuestro trabajo, nuestra convicción y es nuestra misión. Con ese mismo entusiasmo, con ese mismo compromiso, seguiremos participando, señores Enríquez, en este consejo
para promover la productividad a través de la innovación. Muchas gracias a todos.